¿qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos en este espacio que definimos como conversaciones necesarias, más allá de la vorágine, la contingencia, pero que en este caso tiene mayor sentido que nunca con el último libro de Constanza Michelson, psicoanalista, escritora, con quien ya tenemos el contacto, la comunicación. Constanza, ¿qué tal? Muchas gracias por darte el tiempo para tener esta conversación con nosotros. ¿Cómo va? Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Constanza acá, bueno, editorial Six Barral con Nostalgia del desastre, variaciones sobre el odio, el aburrimiento y la ternura, pero donde hay una exploración de un hecho puntual, de un suceso personal, pero con un debate y una narradora como un poco errante que nos invita como a pensar tantos temas. Me parece muy interesante el punto, la forma en que tú abordas, como lo decíamos al inicio, reflexiones que son súper necesarias. Cuéntame un poco de la construcción, de cómo a partir de esta situación tan puntual tú empiezas a profundizar en tantos otros temas. Bueno, hay una historia en el libro, efectivamente una historia que conozco bien y que tiene que ver también con el punto de partida de muchas de mis obsesiones, Ujú. cosas con las cuales ya he escrito. En rigor esto pudo haber sido, pudo haber sido dos libros, es decir, un ensayo más teórico donde lo que me interesaba era el asunto del aburrimiento, pero el aburrimiento que en general no es una categoría ni en la salud mental y tampoco en el análisis político. A mí me parece que el aburrimiento es una tremenda categoría para pensar un montón de cosas, porque el aburrimiento es un poco la base del deseo. Mm. Y cuando no hay posibilidad del deseo, cuando el deseo está estancado, que sobre eso sí que he escrito un montón, lo que otros pensadores ya habían advertido hace ya mucho tiempo es que también del aburrimiento sale el horror. Sí. Y bueno, me parece que eso me parecía que era un asunto muy, muy relevante de tratar, un poco también en las distopias que de pronto se ven en las películas de Cronenberg, que está muy Mm. presente, no sé si te acuerdas de esa película Crash, Claro, que chocaban donde los una autos. pareja pero porque estaban aburridos del sexo. Sí. Y lo mismo en Crímenes del Futuro, donde también hay una sociedad donde ya no es sexual, sino Mm. que la nueva diversión son las cirugías no estéticas, no de ningún tipo, sino que la cirugía como espectáculo. Entonces decía, bueno, las distopias de alguna manera siempre son como, son una especie como de inconsciente, me parece. No Mm. es que vayan a ocurrir, pero hablan de algo que ya existe. Bueno, y no sé si has visto, pero por ahí el otro día había una entrevista a un psicoanalista italiano que toma estudios que han aparecido alrededor del mundo sobre la curva, digamos, de sexo en Sí. Occidente, como va a la baja en los últimos 50 años. Entonces, algo ahí hay. Entonces, eso pudo ser un libro. Y lo que me pasaba es que dije, bueno, hay algo que a mí me pasa en general con los ensayos culturales. No me gusta cuando se ponen morales, no me gusta cuando dan indicaciones, no me gusta cuando también el autor está muy fuera. Y dije, bueno, quiero escribir esto, quiero escribir el aburrimiento también desde una narradora que no tiene como una omnipotencia que pueda decir lo que está ocurriendo en esta historia, Exacto. sino que a veces se cae y se confunde con la protagonista, tiene como unos cortocircuitos. Quise escribir del mismo modo del problema que quise tratar. Sí, y me parece que lo hiciste de una forma muy interesante porque si te comentara cada uno de los lugares, de las páginas donde yo subrayé, porque encuentro que hay una forma de darle respuesta, sin obviamente esas respuestas categóricas que hoy muchas veces se estilan con bastante facilidad, sino precisamente invitar a pensar, a reflexionar en muchas de las cosas que estamos viviendo, tal vez este miedo a un futuro como tan apocalíptico, pero sobre todo hay algo que me gustó bastante y que me interesa ahí también poder profundizar contigo, que está en la página 67, y tú dices, las ideas se han vuelto cada vez más cortas, pero paradójicamente más sólidas. La tecnología aportó el material para que ya entrada la segunda década del 2000, la atmósfera pública se intensifica bajo el estilo de opinión entendida como una forma severa de tener la razón, como esta idea de, a través de un hashtag, acotar un pensamiento y de esa manera también plantearte desde dónde uno está hablando, en qué posición, en sociedades polarizadas. Es bien relevante este punto que tú haces de cómo se acortan las ideas, se acorta el lenguaje y todo lo que eso implica. O sea, es que claro, por eso parto con un suceso que es medio traumático, a mí lo que me interesa, y por eso esa torta de la portada, que es como la torta del día después, cuando quedan los restos. Es que, ¿qué le ocurre al ser humano y qué le ocurren a las sociedades también?
después de un acontecimiento que pudo ser traumático, puede ser el fin de un mundo, el fin de una esperanza de algo, ¿qué hay al otro día? O sea, ¿qué hay en ese recorrido? Es como la Eneida, ¿no se te acuerda? Está el héroe, está la destrucción de Troya, y qué hay en todo el recorrido antes de, no sé, de que aparezca Roma, digamos, de crear Roma, ¿qué hay? Bueno, en un psicoanálisis, cuando la vida se te rompe, también es un poco lo mismo. ¿Cuál es ese trayecto? Y ese trayecto es el que me interesaba escribir en esta historia que hay es una historia privada, qué sé yo, de una niña. De alguna manera espejearla con la historia también un poco, bueno, lo que estamos viviendo en Chile y no solo en Chile, es decir, también hay como una especie de mundo que se nos acaba, la democracia, todo el tiempo estamos pensando, bueno, está bajo amenaza, hay unas lógicas que ya no nos dan tantas respuestas, y Exacto. cuando estamos en momentos inciertos, bueno, pareciera ser que los llamados son, antes que hacer ese tránsito que hay que hacer, que a veces es largo y a veces es penoso, aparecen los dioses duros. Y ahí la opinión me parece que tiene precisamente la estructura de los dioses duros, o así, o como los estimulantes o el azúcar, digo yo, esas cosas que ocultan lo amargo. Y de lo que se trata no es de reparar ni reconstruir, sino de tener la razón. Incluso también en un tema que sigue estando tan presente luego de dos procesos constituyentes fallidos y de muchos que por estos días están tratando de entender lo que pasó en el estallido social, más allá de lo que puede ser una simplificación de hablar de octubrismo o no. Tú haces ahí una forma de verlo, por ejemplo, en la figura de Rodrigo el Pelado Bade. Cuéntanos un poco, porque me pareció también muy interesante ese punto de cómo desde distintos sectores y posturas se analiza un contexto como el estallido con todo lo que significa. Arturo Duclos hoy día ha hablado de una vanguardia también con su polémica de lo que ocurrió con su exposición en Vitacura. Entonces, todo está un poco mezclado, cómo nos sigue resonando y cómo, sobre todo, como país seguimos tratando de entender lo que ahí pasó. Así que me gustaría también que nos comentaras un poco en este punto que tú haces, Constanza, en el libro. Bueno, la referencia que hago al estallido, porque no es que hable tanto de contingencias Sí. nacional, pero es en ese capítulo precisamente se llama puntuaciones, ¿no? Y ahí, bueno, porque este relato está cruzado por ensayos, entonces esta narradora a veces quiere teorizar un poco también, o sea, están esos cruces. Y en ese ensayo trato sobre un crítico literario que se llama George Steiner, que tiene un libro muy interesante sobre lo que él llama el Gran Ennui y habla de una época en Europa. Ennui es como el aburrimiento, pero no el aburrimiento común y corriente, es como una atmósfera así de tedio social. Ujú. Entonces él dice una época en Europa donde la verdad es que hubo como más o menos paz, cosa que no era lo común, y todos los índices de las cosas importantes progresaban, ¿sí? Ujú. La economía, la educación, el arte. Él está hablando como a fines de las guerras napoleónicas, entre las guerras, fines de las guerras napoleónicas hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Pero dice, curiosamente, al mismo tiempo que se hablaba de esta especie, eran como nuestros 30 años, como este Exacto. oasis, ¿cierto? En Sí. el arte, o sea, aparecían las publicaciones científicas que decían vamos muy bien, el progreso nos va a llevar muy lejos, etcétera. Y por otro lado, decían el arte, las publicaciones en el arte eran no solo pesimistas, sino que era como, tenían una especie de nostalgia del desastre. Él habla de esta literatura del que se queme todo. Entonces esta gente, esta generación, dice, pareciera ser que, claro, efectivamente, un poco como lo que nos pasa a nosotros, todas las cifras de las cosas importantes crecen, sin embargo, bueno, se ocultan una serie de problemas, la desigualdad, en la época de bueno, la represión sexual especialmente femenina, una cosa feroz, pero sobre todo las energías estaban estancadas y estas generaciones que escuchaban de sus abuelos que habían ido a la guerra, que habían sí, participado en la Revolución Francesa, su antepasado, tenían que ir a la oficina. Entonces dice, bueno, toma esta idea que también es de Freud, del malestar en la cultura, donde no hay cultura sin malestar. Por más que los índices y las cosas estadísticas digan estamos muy bien, si políticamente las energías están estancadas, Sí. recuerda, si no hay comienzo, si no hay deseo, si no hay lugar al deseo, hay lugar al horror. Y a partir de esa lógica, bueno, termino hablando del estallido, cuál es el paralelo con eso. Y la figura del pelado Bade me parecía interesante porque claro, representa algo súper loco, que es una mentira y una verdad al mismo tiempo, Mm. porque el pelado Bade, claro, estaba enfermo, no estaba enfermo de lo que él dijo que estaba Sí. enfermo, tenía otra enfermedad, ¿no?
seguramente menos grave y todo el cuento. Y hasta cierto punto no es eso lo que nos pasó. O sea, Chile es cierto que está enfermo de un montón de cosas, entre algunas cosas de su sistema de salud, desigual y todo eso, es cierto. Pero tampoco era cierto que éramos el país que en el estallido se dijo que éramos. Entonces, de lo que me llama la atención es esta inflamación, ¿no? Mm, También como de, es decir, el carnaval, la locura, el horror, el erotismo que también sí. hubo en el estallido, todo eso como, bueno, a propósito de las energías estancadas y de como esta gente que escribía en el siglo XIX, que parece ser que también estaba aburrido, no era el oasis, pero tampoco era la pesadilla que se decía ahí, ¿no? Y más bien, lo que dice George Steiner es que esa generación, bueno, le abrió las puertas a la pesadilla de verdad, que me parece donde estamos ahora, ¿no? Un Sí. poco, no solo en Chile. Y esas son las obsesiones un poco que recorren el libro, en qué estamos hoy día. Sí, y me parece además que el tema del aburrimiento, como tú lo explicas, da para muchísimo, incluso con esta lógica hoy de el entretenimiento, buscarlo como una forma y una solución, pero que no es solo como cuando uno le dice a los niños, abúrrete para que se te ocurran cosas, para que tú puedas crear, ¿no? Que era lo que habíamos entendido, sino en lo que puede terminar, que muchas veces es lo duro, lo difícil, el horror, ¿no? Un poco, que es uno de los temas que tú tienes presente. Así que, Constanza, te quiero agradecer. Me falta tiempo, obviamente, porque sé que hay otras muchas capas que se pueden abordar a partir de tu libro, pero obviamente la invitación está hecha a que puedan sumergirse en este ensayo que parte de una historia, pero que al final nos invita a pensar y como tú decías, bueno, de repente se dice que el pasado no se puede cambiar, pero cuando se habla se puede efectivamente hacer un relato distinto y eso de alguna manera está muy presente también en este último trabajo tuyo. Gracias por el tiempo y la invitación también a leer entonces Nostalgia del Desastre. Bueno, gracias. O sea, ese es el punto. La pregunta es si acaso se puede crecer, las personas y las sociedades, sobre todo en crisis. ¿Y qué ocurre Gracias. en ese mientras tanto? Gracias, Constanza, que estés súper. Gracias, chao. Chao. Aquí está entonces, como ya lo comentábamos, Nostalgia del Desastre, la última publicación de la psicoanalista Constanza Michelson. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima.